Con la desertificación por parte de Estados Unidos, Colombia no perdió de inmediato la ayuda estadounidense, pero el gobierno de Gustavo Petro queda bajo una fuerte presión internacional, con la imagen deteriorada y la cooperación antidrogas condicionada a resultados concretos. De no hacerlo, Colombia estaría en riesgo de sanciones más severas y un mayor aislamiento diplomático. Vamos a revisar algunos ejemplos de anteriores desertificaciones en la historia y las consecuencias que hubo en particular en estos momentos. Colombia fue desertificada en 2 ocasiones durante el gobierno de Ernesto Samper en los años 90. La primera vez fue el 1 de marzo del 96 y la segunda el 28 de febrero del 97. El presidente Samper fue acusado de financiamiento del narcotráfico en su campaña presidencial. Este escándalo, conocido como el proceso 8000, también tuvo como consecuencia el retiro de la visa a Samper. En estos 2 años hubo suspensión de ayudas y la medida afectó significativamente la reputación internacional de Colombia. Las principales sanciones que vivió Colombia en los 90 con la desertificación o desertificaciones fueron suspensión o demora de asistencia militar y de ayuda antidrogas por unos 35 millones de dólares, congelación de acceso a créditos de entidades estadounidenses, de préstamos, garantías de exportaciones e inversiones, suspensión de algunos programas de cooperación técnica, entrenamiento militar internacional, entre otros. Esta medida dañó la imagen del gobierno de Samper internacionalmente, reforzó críticas internas por la corrupción y también hubo tensiones en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. También ocurrió en Panamá. En 1988 el país centroamericano fue desertificado, el gobierno de George Bush padre. Esta medida fue un paso más en el deterioro de las relaciones entre ambos países, que culminaría en la invasión de diciembre del 89 para detener al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico con nexos con el cartel de Medellín, corrupción y violación de los derechos humanos. La desertificación a Panamá tuvo graves consecuencias políticas, como el aislamiento internacional de su gobierno, económicas como la congelación de fondos panameños en bancos estadounidenses, la caída de la inversión extranjera por la pérdida de confianza, crisis bancaria, desempleo y aumento de la situación de pobreza en Panamá. Al rechazar la desertificación de la administración Trump al gobierno de Colombia por los malos resultados en la lucha contra el narcotráfico, el presidente Petro ha empezado por señalar el sacrificio de los policías colombianos asesinados. Con una polémica frase, Petro ha afirmado que lo que hace Colombia es para que no le llegue cocaína a Estados Unidos. Sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices con las ganas de trabajar, trabajar y trabajar, porque esa droga es un estimulante, y les impide el descanso. Y luego de esta declaración inicial, Petro pasó al ataque verbal contra Estados Unidos. Afirmó que acabará la dependencia del ejército colombiano del armamento estadounidense y dijo que no se dejará chantajear. Según Petro, el que debe ser desertificado es Estados Unidos. Los que hay que desertificar es al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho para frenar el consumo de fentanilo y de cocaína? Que me muestren los recursos. A ver si son más o menos que los nuestros. Finalmente, Petro ha invocado la soberanía. Llegó a decir que no le interesa la ayuda de Estados Unidos, ayuda que queda ahora condicionada tras esta desertificación. No me interesa eso. Es que no, a mí no me preocupa la ayuda de los Estados Unidos. Nosotros somos los que estamos ayudando a los Estados Unidos, porque el problema es de ellos, no de nosotros. En directo desde Colombia, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio de Colombia, además académico, economista, rector de la Universidad EIA. Gracias por acompañarnos y de una vez le lanzo la primera pregunta. El presidente Petro dice que no le interesa, que no le preocupa la ayuda de Estados Unidos. ¿Puede Colombia de verdad darse el lujo de decir que no le interesa o no le preocupa que Estados Unidos le ayude contra la droga? Doctor Restrepo, buen día. Un buen día, Andrés. Un saludo a todos los televidentes de la mañana en el día de hoy. A mí me parece que la posición del presidente es una posición bastante infantil. Yo creo que es una posición de pronto en caliente, en donde no le metió mucho de racionalidad a la respuesta, porque lo que está claro es que la relación con los Estados Unidos es supremamente importante.
Estados Unidos es nuestro primer socio comercial y de inversión. Más de $5.000 millones recibimos en inversión extranjera año tras año. Las exportaciones e importaciones representan entre el 30 y el 40% del monto total. La posibilidad de atraer americanos son de más de 1.200.000 americanos que visitan nuestro país en turismo. Y la cooperación de los Estados Unidos ha sido fundamental en temas de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra la droga. Luego, salir con esa posición tan infantil, pues desdice la verdad de la autoridad y de la posición de un jefe de Estado y desconoce por completo lo que es la relación con los Estados Unidos de América. Yo creo que ese tipo de posiciones no reflejan la posición del país y simplemente de quien hoy está en el ejercicio de gobierno. Hablemos justamente sobre eso, exministro Restrepo. Ruth del Salto le saluda. La política del gobierno actual, del gobierno de Petro, ¿cómo evaluó usted el enfoque de este gobierno en la política antidrogas en comparación con gobiernos anteriores? Y también preguntarle qué elementos de la agenda del presidente, el de ahora, en su opinión, han favorecido o empoderado al narcotráfico. Ruth, con un saludo a usted también. Yo creo que lo que sucede con esta desertificación es que en el fondo es una descalificación profunda a la manera como el gobierno actual ha manejado la política pública en la lucha contra las drogas. Todas las cifras van en contravía de avanzar. La producción sigue creciendo de manera desbordada. El índice de crecimiento potencial crece de manera exponencial. Estamos hablando ya de entre 253.000 y 300.000 hectáreas de coca hoy en Colombia, algo nunca antes visto en la historia del país. Los instrumentos para luchar contra la droga, fumigación aérea, no existe, no se ha tramitado, no se ha trabajado en ello. Erradicación manual, no existe. Y no existe a tal punto que ha disminuido en un 90% con respecto a lo que se hacía en 2022. Entonces, sin erradicación manual tampoco se va a luchar contra la droga. El acceso a la información se perdió en aquel momento con la historia de Egmont Group, con lo que sucedió con Pegasus. Desde ese momento Colombia no tiene acceso a información que deberíamos tener para luchar contra los capitales del narcotráfico. Y por otro lado, la paz total se convirtió en una paz narca, en donde se negocia con narcotraficantes, se les entrega territorio a cambio de nada, y obviamente es un proceso fracasado de construcción de paz que lo único que genera es un mejor ambiente para la producción de droga. Entonces, por eso el documento es tan enfático y tan duro con el gobierno de Petro, porque evidentemente ha sido un gobierno nefasto en el manejo de la política antidrogas en nuestro país. Y la verdad es que es un llamado de atención muy fuerte, porque yo digo, al final la sacamos barata como país, en el sentido de que está el waiver de seguridad nacional, pero eso no significa que el gobierno norteamericano se va a quedar quieto. Va a exigirle al gobierno colombiano hacer y tomar acciones en lucha contra la droga, y de no tomarse vendrán sanciones comerciales y vendrán sanciones en el frente de acceso a organismos multilaterales, en inversión extranjera. Entonces hay que tener mucho cuidado en no creer que ya con esto estamos tranquilos. Exministro Restrepo, ya hemos dicho que esta reprobación política al gobierno del presidente Petro es muy significativa y ocurre en un momento muy complejo, puesto que Estados Unidos está intensificando su ofensiva contra el narcotráfico de Venezuela, narcotráfico que tiene relación con las bandas del narcotráfico en Colombia. ¿Cree usted que el presidente Petro tenga el tiempo y la disposición, la voluntad de rectificar? Pues con las declaraciones que surgieron el día de ayer, uno diría que no. Sin embargo, por lo menos el presidente dejó abierta la posibilidad de la fumigación aérea. Lo que pasa es que se queda un poco en el discurso, y en esta lucha contra la droga hay que pasar muy rápidamente del discurso a la acción. Entonces hay que volver a activar la fumigación aérea. Hay que volver a activar los grupos de erradicación manual. Esos se desaparecieron. Las cifras son contundentes. Entre el 2022 y el 2025 han caído en un 90%. No existen ya fuerzas de tarea para erradicación manual. Eso es indispensable porque no existe la fumigación aérea. Entonces uno lo que siente es que es un gobierno que pues evidentemente puede tener una preocupación con esta desertificación, pero que ideológicamente, la verdad, no comulga en el fondo con la tesis de controlar la producción de coca en nuestro país.
y que es condescendiente con esa realidad. La verdad también es que el gobierno anterior norteamericano fue muy suave con el gobierno del presidente Petro en aquellos años en donde tampoco se hacía gran cosa y la verdad Colombia logró sortear estos procesos de certificación. Me parece que este gobierno va a ser muy claro y muy enfático en exigirle. En el fondo, cuando uno ve el comunicado, lo que dice es, está confiando en que un siguiente gobierno va a entrar a solucionar este problema. A tal punto incluso que reconoce que las alcaldías han sido mucho más efectivas que el gobierno nacional en la lucha contra la droga. Y les hace un reconocimiento público, incluso también a la fuerza pública, porque también hay que decir, esto no desertifica la fuerza pública. Vamos a agradecer el haber estado con nosotros José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio, Industria, Turismo de Colombia, además economista y rector de la Universidad EIA. Gracias por haber estado con nosotros, exministro. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias y a todos los televidentes.